Hola jóvenes, vamos a revisar la parte que corresponde a función exponencial y función logaritmo. Bien, la función exponencial va a tener esta estructura, la función logaritmo va a tener esta estructura de aquí. La función exponencial necesitamos trabajar con una base. Esta base va a ser una constante que en este caso la vamos a representar con un número a. Esa constante no pueden ser números negativos, tienen que ser mayores que cero. Por otro lado, la función logaritmo va a tener esta estructura. ¿Cómo lo vamos a leer? Esto se va a leer y igual a logaritmo de base a del número x. En este caso la base sigue siendo un numerito, el cual tiene que ser mayor que cero. Significa que no pueden ser números negativos. Y además no puede ser el número 1. Bien, ahora, la función exponencial y la función logaritmo son mutuamente inversas. Esto significa que la inversa de la exponencial va a ser la función logaritmo y la inversa de la función logaritmo va a ser la función exponencial. Su comportamiento geométrico lo vemos aquí. Bien, la curva azul va a representar a la función exponencial, la cual observamos que tiene su dominio en todos los números reales, ya que esto se desplaza libremente sobre el eje X. Bien, de ahí que su dominio sea toda la recta real. Su recorrido, observen que no toma esta curva azul, no toma valores negativos, siempre va de 0 hacia arriba, esto es infinito. Ahora, la curva de color rojo, que corresponde al logaritmo, observen que tampoco pasa a la parte negativa, se queda aquí pegadita a cero. Y de cero se desplaza todo hacia dónde? Hacia la derecha. De ahí que su dominio sea de cero a infinito. Por el contrario, su recorrido viene caminando la función desde menos infinito y se va hacia infinito positivo. ¿Sí? Lo que comentábamos, la función f, que sería nuestra exponencial, y su inversa, que sería la función logaritmo de base a del número x. Bien, ahora, estas funciones tienen propiedades algebraicas. Las propiedades algebraicas de la exponencial, con estas están bastante familiarizados. La propiedad 1, que dice que si tenemos un producto, los exponentes se van a sumar. Si tenemos un cociente, los exponentes se van a restar. Si tenemos una potencia, otra potencia, estos exponentes solamente se van a multiplicar. Si tenemos diferentes bases, pues las multiplicamos e indicamos el exponente. Cabe recalcar que el exponente tiene que ser el mismo. Por el contrario, ¿qué pasa para la función logaritmo? Estas sí son nuevas y son con las que se tienen que familiarizar. La función logaritmo no es difícil, solo observen las siguientes analogías. Logaritmo de un producto va a ser la suma de los logaritmos. Logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos. La número 3, esta es bastante importante. Logaritmo de base a del número x elevado a una potencia no es otra cosa más que bajar ese nuevo exponente, lo podemos bajar y multiplicarlo por lo que queda del logaritmo. Esta propiedad es sumamente fresa, ayuda demasiado en los cálculos, ¿sí? Entonces siempre que vean logaritmo de base a de un exponente, lo único que van a hacer es bajarlo y va a multiplicar a todo el logaritmo. Cabe recalcar que este número k es un número real cualquiera. Y esta es bastante importante, logaritmo de cualquier base en cero siempre va a ser menos infinito y logaritmo de cualquier base en 1 siempre va a ser 0. ¿Sí? Eso lo podemos ver de aquí de la gráfica. Logaritmo de 1 tiene una altura de 0 y logaritmo de 0, observen que conforme la curva se va pegando a 0, esto se va a disparar hacia dónde? Hacia infinito negativo. Ahora, leyes de cancelación.
Las leyes de cancelación son simples. Si yo tengo un logaritmo y se le aplica una exponencial, pues esta exponencial con el logaritmo se cancelan y libero la variable. Por el contrario, si tengo la exponencial aplicada a un logaritmo, este logaritmo con esta base se cancelan y liberamos la variable. Sí, lo que comentábamos, la inversa de la exponencial va a ser logaritmo y la inversa del logaritmo va a ser la exponencial. Se cancelan mutuamente. Ahora, su calculadora solamente, bueno, las calculadoras comunes solamente tienen cargado en su sistema logaritmo de base 10 y logaritmo natural, pero no aparece ninguna tecla que diga logaritmo de cualquier base. Bueno, si tienen una calculadora Natural Display, sí, les aparece la tecla L o G con un cuadrito chiquito abajo y un cuadrito grande. Significa que ya tiene el cambio de base. Pero si no tiene el cambio de base, vamos a tener que usar una fórmula, la cual la vamos a dejar pendiente. ¿Sí? Ahora, pendiente para la siguiente lámina que vamos a ver. Ahora vamos a ver qué pasa si en lugar de usar bases arbitrarias usamos una base establecida, una base que ya tenga un valor. Ese valor va a ser el número E, el cual aproximadamente es 2.71, 828, 1828, etcétera, etcétera, etcétera. Es un número irracional, pero si ese número E nosotros lo sustituimos en la exponencial, nos queda esta estructura. Y si ese mismo número E nosotros lo sustituimos en el logaritmo, tenemos esta estructura de aquí. Y aquí ya es curioso, esto ya no se acostumbra a usar. No se escribe logaritmo de base E de x. En su lugar escribimos logaritmo natural de x. Bien. Ahora, geométricamente se comportan igual. Su dominio para el exponencial todos los reales. Recorrido de 0 a infinito. Para el logaritmo natural, de 0 a infinito el dominio y el recorrido todos los reales. ¿Qué pasa con las propiedades algebraicas? Las propiedades algebraicas se mantienen, salvo que en lugar de tener A y en lugar de tener L o G, vamos a tener logaritmo natural. ¿Sí? Aquí sí quiero aclarar algo. Esto de aquí es LN. No vayan a pensar que esto de aquí es una I. No es IN, es LN. Y se va a leer logaritmo natural de X. Bien, ahora sí, las propiedades para el exponencial se mantienen. Si tenemos un producto, sumamos los exponentes. Si tenemos un cociente, restamos los exponentes. Un exponente a otro exponente se multiplican y agregamos esta. El exponencial de 0 siempre nos va a dar 1. Bien, logaritmo natural también se mantienen las propiedades. Logaritmo natural de un producto va a ser la suma de los logaritmos naturales. Logaritmo natural de un cociente va a ser la resta de los logaritmos naturales. Y al igual la propiedad 3, que es sumamente importante, logaritmo natural de x a la k, podemos bajar k y multiplicarlo por el logaritmo natural. Bien, lo mismo, logaritmo natural de 0 es menos infinito y logaritmo natural de 1 va a ser 0. Las leyes de cancelación. Logaritmo natural aplicado a una exponencial, se cancela el exponencial, se cancela el logaritmo natural y liberamos la variable. Lo mismo pasa con la exponencial aplicada a un logaritmo. Logaritmo natural y la exponencial se cancelan y liberamos la variable. Bien, por último, el cambio de base que comentábamos de las calculadoras. Si no tienen una base arbitraria cargada en su calculadora, pueden usar esta fórmula. Logaritmo de base A de X va a ser igual al logaritmo natural de X sobre logaritmo natural de A. Bien, este material se los voy a dejar en la clase para que lo descarguen. Y una vez que lo descarguen, esta tablita de aquí y esta tablita de aquí necesito que la copien en una ficha, ya saben, anverso y reverso. Y la tienen a la mano, puesto que va a ser su formulario. Bien, jóvenes,
Entiendo que ahorita tengan cara de que, bueno, no explicó nada, se dedicó a leer lo que está en las diapositivas, en la lámina esta, en el PDF, pero no se preocupen. Vamos a esclarecer todo y cada uno de los puntos que aquí aparecen. Vamos a hacer ejercicios y por el momento sería todo lo correspondiente a la teoría. Que la fuerza los acompañe, jóvenes.